Bienvenidos de nuevo a este su canal, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo y la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy, amigos míos, les traigo una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo de la farándula, algo que muchos de ustedes, estoy segura, han estado esperando con ansias escuchar. Y es que, damas y caballeros, Demet Özdemir ha soltado la bomba. Sí, así como lo oyen, nuestra querida Demet, esa belleza turca que nos robó el corazón en tantas series, ha revelado que le dijo a Hakan Yaman. Prepárense porque la historia tiene giros inesperados y detalles que les harán reír, suspirar y, quién sabe, quizás hasta les den ganas de escribirle una carta a su propio crush. Si aún no están suscritos a este canal, ¿qué esperan? Denle clic al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de estas primicias. ¡Vamos allá! Bueno, como muchos de ustedes saben, la relación entre Demet Özdemir y Hakan Yaman fue, digamos, una montaña rusa. Empezó como un torbellino de pasión en el set de Erkencikus, donde su química era tan palpable que traspasaba la pantalla y se convertía en un fenómeno global. Los fans los adoraban juntos, los hippeaban hasta la médula, y por un tiempo parecía que estábamos ante una de esas historias de amor de cuento de hadas que solo vemos en las telenovelas. Pero ya sabemos cómo suelen ser estas cosas en Hollywood y en el mundo de las celebridades, a menudo, lo que vemos en pantalla no es la realidad completa. El amor de ficción se desbordó, la adrenalina de los sets se mezcló con miradas cómplices y susurros al oído, y el público, cautivado por esa magia, anhelaba que esa conexión especial trascendiera los guiones. Tras el éxito arrollador de la serie, surgieron rumores y más tarde confirmaciones de su romance. Y la verdad, a todos nos encantó. Verlos juntos, tan enamorados, era como un soplo de aire fresco. Parecían la pareja perfecta, la encarnación de ese romance que tanto nos gusta idealizar. Las fotos juntos en redes sociales, sus apariciones públicas, todo alimentaba esa imagen idílica. Sin embargo, como suele ocurrir, las cosas no duraron para siempre. La relación terminó y, como suele pasar, las razones exactas nunca quedaron del todo claras. Siempre hubo especulaciones, rumores de terceras personas, diferencias irreconciliables, agendas apretadas. Un cóctel de excusas típicas que rara vez satisfacen la curiosidad de los fans más acérrimos, esos que se han volcado emocionalmente con la pareja. Y aquí es donde entra el misterio, la intriga, el que pasó realmente. Han pasado meses, incluso años, desde su separación, y la pregunta que ha flotado en el aire, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, ha sido ¿qué dijeron exactamente? ¿Hubo una gran pelea? ¿Fue una despedida amistosa? ¿Quedaron rencores? La pregunta era recurrente, un eco persistente en la conversación sobre su legado juntos. Los seguidores, empáticos con el dolor de una ruptura, pero también ávidos de detalles, esperaban una revelación que calmara sus inquietudes y les permitiera cerrar ese capítulo junto a sus ídolos. Pues bien, amigos, parece que la espera ha terminado. En una reciente aparición, en un evento donde se le preguntó directamente sobre su relación pasada con Hakan Yaman y si había algún mensaje pendiente o algo que le gustaría decirle, Demet Özdemir, con esa elegancia y calma que la caracterizan, dio una respuesta que, sin ser explosiva en el sentido de un escándalo, sí tiene su dosis de peso y, sobre todo, de dignidad. No se trató de una diatriba ni de una confesión escabrosa, sino de un reflejo maduro de una etapa vivida. Lo que Demet reveló fue que, en realidad, no hay una gran confrontación ni un mensaje de reproche que guarde para él. Más bien, sus palabras se centraron en la gratitud y el reconocimiento del impacto que tuvieron juntos, pero también en la aceptación de que el tiempo pasa y las personas cambian. Ella enfatizó que aunque la relación con Hakan fue una etapa importante de su vida, ahora mira hacia adelante con una perspectiva diferente, valorando la experiencia pero sin quedar anclada en el pasado. La periodista, quizás esperando un titular más jugoso, se encontró con una respuesta que en su sencillez era profundamente reveladora de la evolución de Demet como persona. Imaginen la escena, la prensa ávida, esperando una declaración jugosa, un detalle escandaloso que alimente los rumores y las especulaciones. Y Demet, en lugar de alimentar el drama, responde con madurez y aplomo. Según lo que se ha filtrado y lo que ella misma insinuó, lo que le dijo a Hakan, o lo que hubiera querido decirle si se hubieran encontrado en ese momento, no fue algo del tipo te odio o nunca te perdonaré. Al contrario, parece que su mensaje se enfocó en gracias por ese tiempo que vivimos. Fue especial, aprendí mucho y aprecio la experiencia que compartimos.
Una frase que encapsula una retrospectiva positiva. Despojada de rencor. Sí, así de simple y así de profundo. No se trata de un discurso lleno de reproches, sino de una reflexión sobre el pasado con una visión clara del presente y el futuro. Demet, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una mujer inteligente, reservada con su vida privada y con un gran sentido de la independencia. Y esta respuesta parece confirmar esa faceta, mostrando una faceta de su personalidad que prioriza la paz interior y el crecimiento personal por encima de cualquier conflicto externo. Piénsenlo bien. En un mundo donde a menudo se espera que las rupturas sean épicas, llenas de drama y declaraciones incendiarias, que Demet opte por la gratitud y el cierre pacífico dice mucho de su personalidad. Es como si dijera, sí, estuvimos juntos, fue una etapa bonita y significativa, pero ya pasó. Agradezco lo vivido, pero ahora cada uno sigue su camino, y eso está bien. Esta es una manifestación de inteligencia emocional, la capacidad de reconocer el valor de una experiencia sin que ésta defina el futuro. Esta perspectiva, creo yo, es muy valiosa. Nos enseña que no todas las historias de amor que terminan tienen que ser un campo de batalla. A veces el cierre más saludable es reconocer lo bueno, aprender de lo malo, y seguir adelante con la cabeza alta. Y para Demet, tenido que lidiar con el escrutinio público constante, esta actitud es una forma de control sobre su propia narrativa. Ella decide cómo recordar esa etapa, cómo presentarla al mundo, y no deja que las especulaciones dicten su verdad. Es un acto de autodefensa y de afirmación de su propia autonomía. Además, consideren el contexto. Ambos son actores muy exitosos con carreras que los llevan por caminos diferentes, a menudo en distintos países. Mantener un rencor o una disputa pública solo serviría para complicar sus vidas profesionales y personales. Si Demet le dijo algo similar a esto a Khan, o si esa es su reflexión interna, está eligiendo la paz sobre el conflicto, una decisión estratégica tanto a nivel personal como profesional. En la industria del entretenimiento, donde las alianzas y las colaboraciones son cruciales, mantener una actitud conciliadora es una muestra de profesionalismo. Y aquí viene la parte que a mí me emociona, la posibilidad de que ambos, en algún momento, hayan llegado a esa misma conclusión. Quizás Khan Yaman, en su interior, también sienta algo de gratitud por lo que compartieron. El éxito que alcanzaron juntos con Erkencikus es innegable y eso, amigos, es algo que los unió en un momento muy especial de sus carreras. Es posible que ambos, al reflexionar sobre su pasado, reconozcan el valor de esa etapa, independientemente de cómo terminara. Lo que Demet ha hecho es, en cierto modo, elevarse por encima de la expectativa de drama. No ha dado un titular fácil de explotar, sino una respuesta que invita a la reflexión. Es como decir, lo que pasó, pasó. Y lo que queda es lo que aprendimos y cómo nos hizo crecer. Es un mensaje de empoderamiento personal, un recordatorio de que nuestro valor no depende de una relación pasada, sino de nuestra propia capacidad para avanzar y construir nuestro futuro. Su respuesta es un testamento a su resiliencia y a su enfoque en el crecimiento continuo. Para aquellos que se preguntaban si hubo alguna frase clave, alguna frase que marcó un antes y un después en su relación o en su ruptura, parece que la respuesta de Demet apunta más bien a una actitud, a un sentimiento de cierre, que a una frase célebre. Y sinceramente creo que eso es mucho más poderoso. Una frase puede ser pasajera, pero una actitud de gratitud y aceptación puede transformar la forma en que vivimos nuestras experiencias y cómo nos relacionamos con nuestro pasado. Imaginen un encuentro casual entre ellos. ¿Qué diría Demet? Probablemente algo como, «Hola Khan, ¿cómo estás? Me alegra verte bien. Espero que todo te vaya de maravilla. Recuerdo con cariño esos días de rodaje y el éxito que tuvimos. Fue una etapa muy especial para mí, y te deseo lo mejor en todo lo que hagas». Y ahí termina, sin más. Porque ya no hay nada que reprochar ni nada que reclamar. Solo el reconocimiento de un capítulo que se cerró, un reconocimiento mutuo de la importancia que tuvieron el uno para el otro en un momento dado. Esta es la belleza de la madurez, ¿no creen? La capacidad de mirar hacia atrás sin amargura, de reconocer lo vivido sin aferrarse a ello. Demet Özdemir, una vez más, nos demuestra su clase y su inteligencia emocional. Ha tomado una pregunta que podría haberla puesto en una situación incómoda, y la ha convertido en una lección de cómo manejar las relaciones pasadas con dignidad y respeto.
Es un ejemplo para todos aquellos que lidian con el fin de una relación importante, demostrando que es posible encontrar paz y seguir adelante con el corazón en calma. Y es que, seamos honestos, las relaciones entre celebridades son un foco constante de atención. Cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado a el microscopio. Que ella elija no dar pie a más especulaciones y ofrecer una respuesta tan serena y positiva habla maravillas de su fortaleza interior y de su control sobre su propia vida. No permite que la curiosidad ajena dicte su narrativa ni su estado emocional. Así que, mis queridos seguidores, la bomba que soltó Demet Özdemir no fue una explosión de fuegos artificiales dramáticos, sino una luz serena de gratitud y aceptación. Le dijo a Can Yaman en espíritu si no en persona, que el tiempo que compartieron fue valioso, que lo aprecia, pero que ahora ambos siguen adelante con sus vidas. Y en esa respuesta hay una gran lección para todos nosotros, la importancia de cerrar ciclos con gratitud y de priorizar nuestro propio bienestar y crecimiento. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta noticia que ha dado mucho de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan interesante como a mí. Demet Özdemir, una vez más, nos sorprende con su inteligencia y su elegancia, demostrando que el verdadero éxito no solo reside en la fama, sino en la capacidad de mantener la integridad y la paz interior a pesar de las presiones del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Esperaban algo diferente, tal vez más picante o conflictivo? ¿Creen que Can Yaman también se siente así, agradecido por el tiempo compartido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen a estas estrellas, hagamos que esta comunidad crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.